Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que les esté yendo muy bien. Wow, la verdad, hacer este video se me hace muy difícil, no lo voy a negar. De hecho, ya lo había grabado o había intentado grabar este video con este testimonio hace más de un mes, pero no sé, no me sentía cómoda. De hecho, no me siento cómoda grabando este testimonio, no me gusta, pero lo hago por amor a Dios, por amor al prójimo, porque puede que mi testimonio ayude. Tampoco digo mucho porque creo que lo que más ayuda es la oración. Yo no creo que un testimonio por YouTube convierta las almas, produzca grandes conversiones. Yo creo más en el poder de la oración. Así que este testimonio, pues, de alguna manera puede ayudar más en reflexionar, interiorizar acerca de tanto los pecados capitales como los traumas, las vejaciones diabólicas. Y si alguien con alguno de mis testimonios se ha logrado convertir, gloria a Dios, de verdad sería muy bonito. Pero creo que lo más poderoso es la oración. Y creo que, desviándome un poco del tema central, creo que muchas personas están optando por ayudar en la conversión de las almas a través de testimonios de YouTube o de la evangelización digital. Y creo que a estas alturas lo que más se necesita es la oración. Yo me puse a pensar el otro día, ¿qué sucedería si todos los youtubers católicos o espirituales que se dedican a la evangelización en línea a través de videos, de YouTube, se pusieran a rezar tan solo un rosario diario por la conversión de los pecadores? Quizás otro sería el resultado. Quizás habrían más conversiones. Es mucho más poderosa la oración. Pero vemos que hay una cantidad excesiva de contenido por internet, por YouTube, gente hablando, predicando. Y yo me pregunto, ¿por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay más conversiones? ¿Por qué no hay más personas que sus corazones se vean tocados por Dios? Porque creemos, eso es parte también de soberbia, creemos que el hacer un video en YouTube ya es hacer bastante. Y me parece que no hay nada más poderoso que la oración. Así que antes de comenzar este video, nos vamos a encomendar al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo hablar, lo que debo callar, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia al hablar, capacidad para retener, no recuerdo el resto de la oración, perdónenme, acción al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la fuerza de tu Espíritu Santo, concédenos que, motivados por esta misma fuerza, podamos sentir con rectitud y gocemos de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y como este tema tiene mucho que ver con la vanidad o la soberbia, porque la vanidad es una de las manifestaciones de la soberbia. Tiene que ver con la vejación diabólica, con la falta de humildad. Vamos a hacer unas letanías que son preciosas, son unas letanías de la humildad, son unas que imprimí y las plastifiqué para poder tenerlas, para que pues me duren más y las pueda llevar a todas partes. Dice así: Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Después de cada frase se dice, líbrame Jesús. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús.
Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del deseo de ser humillado, del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Y después se dicen otras letanías y se completa con esta frase: Jesús, dame la gracia de desearlo. Mira qué fuerte lo que estamos pidiendo, ¿eh? Mira, va contra todo lo que nos enseña esta sociedad. La sociedad nos enseña todo lo opuesto. Y estas letanías, lo que me encanta es que son completamente antisistema, completamente anti todo. Escuchen bien: que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oh Jesús, que, siendo Dios, te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un poquito de vino para, pues, darme valor para confesar este testimonio, porque ahorita les voy a decir. Lo que pasa es que estos testimonios yo lo he analizado y entre más incómodos se me hacen a mí de compartirlos, al final más se popularizan. Entonces, en mí hay como cierto temor de que este se popularice. Como que en cierta forma no quiero, porque voy a exponer muchas cosas personales e íntimas, entonces es como que no quiero, pero a la vez si le hace bien a alguien, sí quiero, entonces como que me estoy llenando de valor. Y bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el tema del video que les voy a compartir hoy, del testimonio súper poderoso que les voy a compartir hoy? Desde mi opinión, poderoso porque es una evidencia de cómo los traumas y las heridas, tanto de la infancia, que son heridas emocionales, se convierten con el tiempo en trastornos y con el tiempo o a la par en vejaciones diabólicas. Por eso también es importante haber rezado antes de dar este testimonio. Y tiene que ver con la vanidad, que es una manifestación de la soberbia. Y creo que al igual que el video de cuando casi me voy al infierno, cuando estuve a punto de irme al infierno muchas veces, me sentí súper incómoda de compartir ese testimonio. A mí no me gustó, la verdad, hacerlo. Me sentí súper incómoda. Creo que va en contra de nuestra tendencia humana el exponer tantas miserias, porque no es como muy común que uno vaya por la vida exponiendo tantas miserias. Pero al final vi tantas personas que me comentaron que ese testimonio fue tan fuerte, que los ayudó, que yo siento que, y espero que este testimonio acerca de la vanidad pueda también dar luz acerca de los problemas psicológicos que también se ven potenciados por las redes sociales. Y aquí va mi testimonio personal. ¿Por qué es acerca de la vanidad y acerca de la que es una manifestación de la soberbia? Porque yo no sabía que había caído en este pecado de la vanidad. Es un pecado. Yo no sabía que había caído en este pecado hasta que fue demasiado tarde, hasta que toqué fondo. Mi historia se remonta desde que yo era niña. Yo crecí en un ambiente familiar en donde hay una psicopatía integrada muy fuerte.
Les he contado en muchas ocasiones que tengo familiares psicópatas integrados, mi madre es psicópata integrada, mi abuela es psicópata integrada, mi bisabuela probablemente, por parte de mi papá narcisismo, mi abuela por parte de mi padre es psicópata integrada. Entonces yo nací entre puros psicópatas, me acostumbré a convivir entre psicópatas. Y lamentablemente desde niña se me enseñó que el valor estaba en la belleza, el valor estaba en el aspecto físico y que había una cierta retribución, perdón, entre más ensalzaba la belleza. Entonces yo pues desde niña comencé a tener como cierto apego hacia la belleza, hacia las personas atractivas. Lamentablemente mi abuela es una persona racista que discriminaba mucho a las personas morenas, personas negras. Hasta hace poco tuve un problema con ella porque, pues un tema familiar, gracias a Dios, Dios me salvó, me protegió, decidí cortar todo vínculo con ella porque recibí unos correos completamente blasfemos, completamente horrendos, diabólicos, que me hicieron darme cuenta que volver a retomar la comunicación con mi familia no era una buena idea. Y pues prácticamente mi abuela me mandó unos correos insultándome, diciéndome de que yo ya me creía santa, que era Santa Dana, Santa Francesca y que me consiga un sacerdote negro, porque pues ahí estaba su racismo, y que me calme mis calenturas y cosas así que ni siquiera debería hablarlas por lo blasfemas y obscenas que son, pero para que tengan una idea de la clase de familiares con los que he crecido. Ahora, eso no quiere decir que yo les guarde resentimiento y rencor. Soy consciente que me cuesta perdonar, que el perdonar completamente a una persona que te hizo tanto daño como tu madre, tu padre, tus abuelos, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Entonces el hecho de que las mencione un poco en este testimonio, no quiere decir que yo las odie, les desee el mal, al contrario, he rezado por su conversión. Y de hecho eso le puse a mi abuela, que iba a rezar mucho por ella, que esperaba verla en el cielo. Y ahí es cuando ella me respondió eso, ¿no? Vete, búscate un sacerdote negro, que no sé qué, que te calme la calentura y cosas sumamente blasfemas. Y pues son ese tipo de humillaciones que uno recibe cuando decide seguir a Cristo. Yo lo he vivido en mi familia y pues esto ha sido cosa de toda la vida. Precisamente mi abuela, por este racismo, siempre como que priorizaba a las personas blancas, a las personas más atractivas, para ella eran las de mayor valor. Y pues desde niña se me enseñó a vivir así, considerando que el valor estaba relacionado con el aspecto físico. Entonces, yo crecí siempre anhelando ser bonita. Yo decía, ¿cómo voy a ser yo cuando sea joven, cuando sea grande? Seré guapa. Espero que sí sea la más guapa. Crecía comparándome mucho con las personas. Siempre le preguntaba a mi mamá, ¿quién es más bonita, ella o yo? Ella o yo, ella o yo. Y siempre crecí con esa tendencia a la comparación. Cuando una persona se compara con otra, es una manifestación de la envidia, que es otro pecado capital. Entonces yo desde pequeña ya era bien envidiosa porque ya me estaba comparando con otras personas y pues eso no se me corregía, sino que se me alimentaba esa envidia y se me decía, no, tú eres la más bonita o no sé qué. Entonces yo comencé a poner todo el valor en la belleza física. Y pues desde pequeña yo les dije que sufrí también bullying en mi casa, muchos comentarios burlones de mi físico. Eh, y como les repito, el hecho de que yo exponga a mis familiares no quiere decir que yo les guarde resentimiento. Como les he dicho, es difícil perdonar a un familiar que te ha hecho tanto daño, es un proceso, pero he rezado por sus conversiones, espero realmente que se conviertan. Yo no les deseo la condenación a nadie, no quiero que nadie se condene, que pierda el cielo, que en esta vida no encuentre a Cristo. Yo no se lo deseo a nadie, la verdad, ni siquiera a mi familia. Y yo he aprendido que si bien viví este daño familiar, también tuve mucha gracia de Dios y mucho apoyo de Dios. Entonces, ahora yo solamente les cuento esto para que tengan un contexto. Entonces, yo crecí con eso, con muchos complejos, y pues mi madre también tenía como
fijación con la belleza, ¿no? Yo recuerdo que cuando comencé a entrar en la adolescencia, tipo 16 años, 15, comencé con el maquillaje. Y hubo una época en la que yo me maquillaba siempre, me ponía delineador, me encrespaba las pestañas y mi madre me comenzaba a decir que se me veía muy bien, que siempre me maquillé los ojos, que se me veía muy bien maquillada y por un tiempo comencé a rebelarme. Es decir, durante un tiempo yo dejé de maquillarme y dejé de usar lo que las mujeres conocen como el rímel para las pestañas, porque comencé a sentirme cómoda así, con mi cara natural, y ahí es cuando mi madre comenzó a hacer comentarios que de alguna manera a mí me marcaron y me comenzó a decir, maquíllate los ojos, si no te maquillas te vas a ver fea, te ves fea así sin maquillaje, entiéndelo. Entonces era una forma de presionarme a que yo me maquille. Ahora, cometió errores, yo la perdono, yo le deseo lo mejor, yo no hablo con ella, yo ya les he comentado que no hablo con nadie de mi familia porque son tóxicos, pero ese tipo de comentarios evidentemente marcan ciertos trastornos y complejos en los niños. Entonces yo comencé a crecer con una tendencia a la dismorfia corporal y comencé a sentir demasiado complejo de mi cuerpo. Tenía complejo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y ya cuando fui a vivir con mi padre a los 13 años, era lo mismo. Mi padre también me hacía burlas. O sea, tampoco se imaginan que eran padres así malvados, perversos, sino que eran padres, pues, lamentablemente, que no sabían ser buenos padres, que eran ignorantes y hacían ese tipo de comentarios creyendo que iban a ser como comentarios, pues, inocuos, sin medir las consecuencias. Entonces mi padre también me hacía comentarios, burlas de mi forma de vestir, de cómo me veía. Entonces yo comencé a crecer súper, súper, súper acomplejada. ¿Y qué pasó? Que cuando yo, cerca de los 29 años, o sea, ya era bastante grande, ya había estudiado en la universidad, yo entro a este mundo del internet. Yo les había comentado que tuve un novio, que fue una mala influencia en mi vida, que me enseñó cómo es esto de la sexualización por Instagram, cómo al mostrar piel, a mostrar tu cuerpo, comienzas a ganar más seguidores. Entonces, yo ya tenía eso en la mente y a los 29 años comencé a ponerlo ya en práctica y comencé a subir fotos un poco más, pues, subidas de tono, fotos más sexuales, más sexys, atractivas, y comencé a ver esa retroalimentación de las redes sociales de cómo recibía más likes, más interacciones, y comencé a condicionar o a tener esta relación en mi mente de que entre más yo me mostraba, más recibía, es decir, más validación obtenía. Y ahí comencé a tener más validación en las redes sociales y en los likes y en los algoritmos. Y el problema fue cuando decidí entrar pues a toda esta industria para adultos, de cosplay, fantasía, del Patreon, del OnlyFans para vender tu contenido. Y ahí fue cuando yo comencé a convertirme en un producto. Dejé de sentirme como una persona normal y comencé a autopercibirme como un objeto, al punto en el que comencé con las cirugías, y por eso les dije al inicio de que este video no me iba a resultar nada cómodo, porque yo jamás he hablado de mis cirugías, de hecho jamás las he publicado, siempre he sido como muy perfil bajo con esto, pero con todo lo que me ha sucedido últimamente y con este cambio de vida es imposible no exponer mi testimonio. Y también por todas las cosas que Dios me enseñó y permitió que me sucedieran para que yo recapacite, porque de hecho, llegué a desfigurarme la cara. Creo que muchos han notado que llegué a hacerme tatuajes en la cara, hasta en los ojos, y eso fue por un exceso de vanidad, un exceso de dismorfia corporal y de ganas de obtener validación, pero excesiva, y una mezcla también de vejación diabólica, y eso lo vamos a tratar más adelante para no desviarme del tema. Entonces yo comencé a desarrollar este vínculo tóxico con el internet, de que yo recibía esta dopamina y esta respuesta, validación, reconocimiento de las personas entre más yo me mostraba y entre más atractiva me veía. Entonces, cuando comencé con esto del cosplay, comencé a personificar animes, personajes de videojuegos y los estándares de belleza de los asiáticos
y de todo el mundo del anime son extremadamente ficticios e inalcanzables. O sea, son bellezas que son completamente desproporcionadas al estándar humano de belleza. O sea, tienen unos ojos enormes, narices pequeñitas, unas bocas, pues algunas grandes, pequeñas, pero con los labios bien carnosos, unas caritas como ovaladas, pequeñitas y estándares que por más cirugías que te hagas, muchas veces no los alcanzas. Entonces comencé con la cirugía de nariz. Con el tiempo, como yo tenía siempre ojeras y tenía como los párpados medio caídos, tenía lo que le llaman ¿cómo le llaman a este párpado que cuando te haces el cat line, o sea, el delineado de gato, no se te nota? Hood eyes, como ojos encapotados, creo que le llaman. Entonces yo tenía bastante esto y tenía o sea, mucho pellejo, exceso de piel en los ojos, tenía mucha grasa también, tanto abajo como arriba, porque eso ya es genético, o sea, desde niña tenía como las ojeras y yo siempre quería hacerme se llama la blefaroplastia. Y de hecho, uno de los novios que yo tuve se había hecho esta cirugía. No voy a decir quién para que no lo ubiquen, pero fue un novio que después se hizo famoso y era un chico que conocí en Perú, que se operó la nariz y también se hizo la bléfaro. O sea, este chico es como asiático y se operó los ojos para que se le vean más grandes. Y desde ahí yo me quedé como muy impresionada de los cambios que produce la cirugía estética. O sea, cómo te puede cambiar completamente la cara. Y yo quería tener los ojos parecidos a los del cosplay, a los de los anime, así grandes, llamativos. Y este chico también me hablaba mucho de las cirugías, entonces como que siempre tuve estas como influencias de personas que mmm, le ponían mucho valor a la cirugía plástica, le ponían demasiado énfasis. Entonces también recibí la influencia de esta persona que me hablaba mucho de las cirugías plásticas y me decía de los grandes cambios que producía en la cara, me mostraba casos de gente en la China que se hacían cirugías reconstructivas de toda la cara y cómo les cambiaba completamente el rostro, cómo ganaban una belleza increíble en un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo comencé a hacer una idolatría de la belleza y encima que al momento de monetizar con tu imagen, con tu físico, con tu cara y con tu cuerpo, cuando comienzas a recibir dinero por eso, y entre más atractiva te ves, recibes más dinero, comienzas a relacionar la belleza física con ya no solamente esta validación, sino con un precio. Y es como si le pusieras precio a tu aspecto físico, a tu belleza. Es muy peligroso porque al haber esta retroalimentación o este estímulo externo de recibir dinero, recompensa, más likes por tu apariencia física, comienzas a verte a ti mismo ya no como un humano, te comienzas a deshumanizar y comienzas a verte como un producto. Y es lo que a mí me pasó. Yo comencé a verme como un producto y cuando comencé con las cirugías, yo misma me veía como si fuera un carro o como si fuera un objeto y yo misma decía, es que es mi medio de trabajo, es mi objeto de trabajo. Con esto yo gano dinero, entonces estoy invirtiendo en mi mercancía. Yo llegaba a expresarme así, o sea, llegaba a decir, estoy invirtiendo es como invertir en un coche, en un carro, estoy invirtiendo en mi coche. Y comencé a gastar dinero, muchísimo dinero en cirugías. Comencé con la cirugía en la nariz, les voy a mostrar fotos también de cómo era mi nariz antes, que no era pues tan fina, era una nariz como medio alargada, como medio... La verdad que el cirujano que me hizo la nariz es muy bueno porque nadie se hubiera imaginado que yo tendría la nariz así, como tan alargada. Entonces sí era como medio narizona, especialmente de lado, de perfil. A mí me causaba mucho complejo mostrar mi perfil, no me gustaba. Sentía como que quería esconder mi nariz cada vez que me ponía de perfil. Y hasta cierto punto podría decir que sí, las cirugías plásticas te ayudan como a ganar confianza si es que basas tu confianza en el físico. Pero si es que a ti te enseñan desde pequeño a que la belleza o el atractivo no está principalmente en el físico, sino en la personalidad, en el espíritu, ya no vas a poner todo el valor en lo exterior. Y por más que las personas de afuera se burlen de ti o te hagan críticas, tu solidez o tu confianza va a estar puesta en lo que te enseñaron de niño, que eso queda muy en el inconsciente y muy arraigado en ti. Entonces vas a tener como más fuerza o más
sustento para no dejarte llevar por las críticas, el bullying o desarrollar complejos físicos. Va a ser más difícil y por eso es que hay personas que físicamente, yo me imagino que ustedes han conocido en algún momento, personas que físicamente no son las más guapas, no son necesariamente las más bonitas, pero tienen una confianza que tú dices, wow. Be sad when somebody's being mean to you. You just gotta move on and be like, it's fine, it's fine. They're just bullies. They're jealous because you're famous and you're awesomer than them. Is watching this video, what do you want them to remember from it? I want you guys to remember me not as a person with disabilities, but as a person that, despite of what he's been through, he can still move forward. And if I did it, you can also do it. Zaid, I'm happy to be here with you. I'm happy to be here again. What's it like to be doing your third interview? I'll say I feel excited because there's so many surprises. Zaid, I first met you when you were 16. You're 21 now, and this will be our third interview together. Before we get into everything you've been up to, would you mind introducing yourself for people who haven't met you yet? Hi guys, I'm Saeed. I am a blind survivor and I'm visually impaired. This means that I can see a little bit, not a lot. I used to be blind when I was little, but now I can see like shadows. Zaid, what advice would you have to somebody who's in the headspace you were as a teenager, who's scared to socialize and scared to put themselves out there? It's like at first it's not gonna be easy, but the more you keep trying, the more easy it gets. What advice do you have for somebody who is depressed and they want to find a way out of it? I would say ask for help. Don't just be like, I can't do this anymore. I'm alone. I'm feeling bad. And I'm not trying to make fun of nobody, but that's how I was. And if you don't accept that you need help, there is no one that is going to help you, unfortunately. You just need to accept that you need help and also willing to put an effort to it because you can do it. If I did it, then you can also do it. And Favorite thing about your daughter? Her personality and her confidence. Go ahead. I'm trying. And that, see her little laugh, it's like one of my favorite things about her. No, not that one. That one? No, your real laugh. That one. Oh, that's so funny. When you meet someone for the first time, what do you hope they say to you? Oh my god! Like, everyone says this, like, oh my god, are you Adalia? And I'm like, no, I'm Sasha. Sometimes I have to lie to them because, like, guys, not to be rude, but literally I have to lie to them because I don't want to be seen, like, every day, like, with fans, like, I don't know, it's overwhelming, like, I literally see fans every day. Like, you just gotta take a break a little bit. She's crazy. You're welcome. She's a wild one. This is a loose cannon girl So you might that cannot be tamed. You might think I'm an angel, but I'm really not. Is there anything that people misunderstand about you? That I'm little and I'm not a baby. Sometimes people think I'm a baby, but I'm actually not. Y hasta algunos son súper narizones, tienen narices aguileñas o tienen dientes torcidos, pero tienen una oratoria y una forma de expresarse y una personalidad que dices, wow. Y eso es porque también recibieron una crianza sólida, recibieron un apoyo y ellos mismos también encaminaron su vida en donde no tuvieron que verse como un objeto y no tuvieron que deshumanizarse de la forma en la que otros sí lo hacen. Entonces,
A mí me pasó que yo comencé a deshumanizarme y después de la nariz comencé con lo de los ojos, con la blefaroplastia. Llegó un momento en el que también me hice, nunca me lo había hecho, la verdad, me hice los labios y lamentablemente tuve una pésima experiencia la primera vez porque al ponerme el ácido hialurónico, mis labios quedaron tan hinchados cuando el doctor me los presionó, porque te presionan para que el ácido se esparza o se distribuya bien o de una forma homogénea. Me quedaron morados del maltrato que sufrieron o del trauma que sufrieron. Y me acuerdo que estuve como 2 días con la boca súper morada, hinchada, estaba llorando, preocupada porque decía, no vaya a ser que se me necrosen los labios, porque puede ser también que ya no haya buena circulación sanguínea y que, no sé, mi preocupación era que me tengan que cortar los labios, amputar los labios, algo así. Entonces, realmente arriesgué bastante. Tuve también una lipo. También tenía mucho complejo con mi cuerpo porque pues nunca tuve como esa cinturita. Y el problema es que hay mujeres que tienen como, a ver, ¿cómo les explico? Que tienen como la parte de arriba ancha, cuando van llegando a la cintura es más delgada y después nuevamente con las caderas se hace esta forma como de reloj de arena, ¿verdad? En mi caso no es así porque mis costillas son como un poco más anchas y las costillas son las que forman la caja torácica, ¿verdad? Junto con los pechos y dan esa forma de reloj de arena, la parte de arriba. En la cintura está más delgada porque hay como un espacio entre las costillas y las caderas, ¿verdad? Entonces, en ese espacio es que se forma la cintura y se hace la forma de reloj de arena. En mi caso, no solamente tenía las costillas anchas, sino que las tenía muy cercanas a las caderas. Entonces, mis costillas acababan acá y mi cadera comenzaba acá. Entonces, no había como mucho espacio para la forma de reloj de arena, lo que me hacía verme así, como una tabla, como más cuadrada. Entonces, esto me llevó a hacerme una lipoescultura. La verdad que esta foto está súper graciosa, porque fue justo después de hacerme la lipoescultura y pues yo de payasa me tomé esa foto en el hospital. Y tanto fue mi deseo de seguir mejorando y mejorando con las cirugías. Yo la verdad le tenía terror a todas estas cirugías de las que les estoy hablando me las hice como alrededor de los 30 años, pasados mis 30 años, o sea, pasó mucho tiempo desde que comencé a operarme. ¿Por qué? Aquí viene la relación. Porque si bien yo tenía los complejos, quizás no eran lo suficientemente fuertes como para yo hacerme un cambio radical en el cuerpo. Pero como precisamente comencé a hacer esto de la monetización con mi físico y comencé a vender fotos y a trabajar en Patreon, haciendo cosplay en el OnlyFans, yo comencé a los 29 años. Yo no comencé tan joven porque yo estaba en la universidad. Yo lo hice para poder salir de mi país, para independizarme. Entonces, qué curioso que justo cuando comienzo a estar en este mundo es que yo comienzo a sentir esa atracción por las cirugías. Si no, probablemente no me las hubiera hecho. Y es porque yo me veía como un objeto y como una inversión. Y funcionaba así. Cada vez que yo me hacía una cirugía, ganaba seguidores, ganaba más dinero, más suscripciones en OnlyFans. Entonces, por eso mis cirugías me las hice pasados los 30 años. Y la que sí me tardé mucho, mucho, mucho en hacerme fue la de los pechos. Me comencé a operar la primera vez a los 31 años prácticamente. Y esto es porque a mí siempre me dio miedo esta enfermedad que se llama la Breast Implant Illness, que es la enfermedad de los implantes mamarios, que muchas mujeres alrededor del mundo han presentado síntomas terribles, que el cuerpo comienza a rechazar los implantes. Y yo decía, no hay forma de que yo me opere los pechos. Yo no quiero desarrollar este síndrome, yo no quiero tener este problema y que luego me los tenga que sacar y hacerme lo que se llama la explantación. Pero pues más me ganó la avaricia que terminé haciéndome esta cirugía. Me hice esta cirugía y curiosamente gané muchos más seguidores. Lucía los pechos para todos lados, en las fotos, en el cosplay, en las sesiones de lencería que yo hacía. Comencé también a postular para modelo, comencé a querer trabajar de modelo. También era mi sueño, finalmente, porque también hubo algo que a mí me condicionó mucho y me llevó mucho a estos complejos, que es que yo soy una persona alta, mido como 1,75 m por ahí. Entonces toda mi vida me decían, tú estás súper alta, tú podrías ser modelo, que serías una súper modelo, deberías trabajar en pasarelas y que no sé qué. Y la gente lo usaba como una especie de halago para quedar bien conmigo. Y a mí me condicionaban de que
sí, yo debía ser modelo, de que yo era muy buena para ser modelo y bla, bla, bla. Entonces yo me quedé con esa espinita de que, ¿y si lo intento? Porque siempre tuve el temor de no ser lo suficientemente guapa para ser modelo. De hecho, nunca me sentí lo suficientemente segura para ser modelo por tanto complejo que tenía desde la infancia, que nunca lo intenté. Pero con las cirugías como que tuve un boost de confianza que dije, ¿por qué no? Y comencé a intentar, comencé a postular de modelo, comencé a buscar agencias para trabajar de modelo. ¿Y qué pasó? Que ahí comenzó a entrar, vimos que comenzó todo con un trauma, con traumas de la infancia, con complejos que se desarrollaron desde la edad temprana, desde la infancia, y con el tiempo comenzaron a mezclarse con el pecado de la avaricia, de comenzar a ganar dinero por el aspecto físico, a través del OnlyFans, a través de estas plataformas que monetizan el contenido, y con la vanidad, porque al recibir esta validación externa, comencé a poner todo mi valor en el físico. No recibí una validación de, wow, qué bien, qué sé yo, me gusta cómo piensas o me gusta tu personalidad. Todo era al nivel físico. Entonces, esto fomentó que yo caiga en el pecado de la soberbia o vanidad, porque la vanidad es una manifestación de la soberbia, es lo mismo. Entonces yo comencé a sentirme muy bien, comencé a sentir que comencé a hacer una idolatría de la belleza, comencé a hacer una idolatría de la belleza. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo, cuando tú tienes una herida emocional o un trauma que no lo sanas o no lo superas o no trabajas en él, comienza a convertirse en un pecado capital. Comienzas a, de alguna manera, ¿cómo lo podría explicar? Como a disfrazar ese trauma con una exageración del mismo, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, si sufriste mucho trauma por complejos físicos, burlas, bullying, un mecanismo de defensa es volverse súper vanidoso como para evitar sufrir nuevamente por este trauma, ¿sí me entienden? O una persona que sufrió demasiado bullying por ser quizás un poco más gordito, estar subido de peso, con el tiempo comienza a desarrollar trastornos alimenticios, una obsesión por la alimentación, comienza a volverse también vanidoso, a querer siempre estar a dieta para protegerse de ese trauma. Pero el problema es que aquí, si vamos a hablar del demonio, porque saben que en mis reflexiones yo siempre involucro al demonio porque es un tema real que pocos lo tratan y se ha convertido en un tabú y por eso nadie lo entiende y hay vacíos en la psicología donde ya la psicología no puede ayudar porque está metido el diablo con cachos y cola. El diablo lo que hace después con este trauma que se convirtió en un pecado, un trauma de complejo físico que con el tiempo se convierte en un pecado de vanidad, de soberbia, el diablo comienza a hacerte vejación diabólica y por eso es que vemos a personas que comienzan haciéndose cirugías, todo muy bien, y acaban completamente desfigurados porque el diablo comienza a hacerte una vejación y obsesión diabólica en la que no te suelta. ¿Y de qué se vale el diablo? De tus traumas y tus heridas, de tus complejos. Por eso es importante sanar las heridas y la forma de sanarlas no es únicamente a través de la psicología, es de forma espiritual con Jesucristo. No hay otra opción. Yo lo intenté hacer con psicólogo, estuve 4 años en terapia, en psicoanálisis y no funcionó. ¿Por qué? Porque mi parte espiritual ya estaba dañada. Espiritualmente yo ya me había dañado, ya había hecho una idolatría de la belleza y ya el demonio me tenía con vejación diabólica. Y ahora les voy a explicar cómo fue mi vejación diabólica. Les conté que yo tenía temor de hacerme los pechos, tenía mucho miedo de operarme porque decía, yo no quiero desarrollar la breast implant illness, la enfermedad del implante mamario, porque yo no quiero explantarme y bla, bla, bla. Pero era tanta mi avaricia, tanto el pecado que ya en el que comencé a caer, ya estaba dentro del pecado de la vanidad, que yo decía, yo me imagino con los pechos y me imagino que voy a tener más dinero en el OnlyFans y voy a tener más seguidores. Eso me ganó más, que al final me terminé operando y sí me hice la cirugía de implantes. Me puse los implantes y quedé perfecta, bueno, satisfecha, no perfecta, pero quedé satisfecha, quedé contenta y curiosamente comencé a crecer más en redes sociales, comencé a tener más dinero porque pues la gente pagaba más por ver a una mujer voluptuosa que ver a una tabla, porque yo era una tabla. Entonces
Con el tiempo, como comencé a ganar más y más dinero, yo les he comentado varias veces en este canal que llegué a tener ganancias muy altas en el OnlyFans, antes ya no, de $10,000, $7,000 al mes. Estaba en el 0.1% de los creadores, que es uno de los rankings más altos, porque era buena negociante, era buena vendedora. No crean que las que están arriba es solamente porque son las más guapas. Muchas veces es porque son las mejores vendiendo, interactuando con los usuarios, y a mí me pasó eso. Entonces comencé a recibir más dinero y todo lo reinvertía en el cuerpo. Y aquí comenzó la vejación diabólica. ¿Cómo fue? Que el demonio comenzó a hacerme sentir que nunca era suficiente, que siempre había alguien más, que siempre, ¿qué ideas me comenzó a meter? Ideas de competitividad. Y ahí comenzó a entrar el otro pecado, que es el de la envidia. Comencé a volverme más envidiosa, y eso que yo hacía de niña, de compararme con otras personas, lo comencé a hacer de adulta. Y comencé a compararme con otras creadoras de contenido, con otras streamers o modelos de OnlyFans de otros países, de Rusia, de Asia, de Corea, y decía, ellas están más bonitas, es que ellas son más voluptuosas. Comencé a entrar en una competencia, pero usando mi cuerpo como el medio para competir. Imagínate lo peligroso que es. Y no satisfecha con eso, después de haberme hecho la nariz, los ojos, los labios, que casi me reviento los labios, los pechos, también me había hecho una lipoescultura, que fue súper dolorosa porque les comenté que yo tenía como las costillas y las caderas muy, muy juntas, y no lograba tener esta forma o esta silueta de reloj de arena. Entonces con la lipoescultura pues gané ligeramente cintura. La verdad no se me nota, pero algo gané. Entonces para mí no era suficiente, comencé a competir, porque comenzó la vejación diabólica, la obsesión diabólica. Comencé a pensar que si es que yo estaba siempre en competencia, iba a tener más y más y más dinero, más éxito. Y comencé a hacerme más y más cirugías, y entró una adicción casi quirúrgica. Así se llama esta adicción en donde la gente se hace muchas cirugías estéticas, adicción quirúrgica. Vamos a tomar otro sorbo de vino. Salud por eso. Entonces, qué fuerte, ¿eh? Este tema es muy fuerte. Así que vamos despacito, porque mezcla psicología, traumas, pecados, diablo, y es una realidad, tenemos que aceptarlo. Ahí fue cuando yo dije, yo necesito más, y dije, ¿cómo puedo llamar más la atención? Y aquí viene la soberbia. Por eso yo les hablo de estas personas que cuando están muy tatuadas, cuando tienen muchas modificaciones, es porque hay más soberbia. Y va a sonar muy paradójico y muy gracioso, irónico que yo lo diga, pero creo que una persona que ha estado en este mundo es la que mejor lo puede identificar, y por eso lo digo, no desde el juicio, sino desde la experiencia. Cada vez que una persona se hace un tatuaje es porque hay un deseo de llamar la atención. No puedes decir que no, es que es una persona que simplemente es una forma de arte corporal o que quiere expresar algo. Sí, pero ¿por qué no lo expresas en tu mente? ¿Por qué no lo expresas con tu pensamiento, con tu forma de hablar? ¿Por qué lo tienes que expresar con el cuerpo? ¿Por qué? Porque el tatuaje es un medio de llamar la atención con el cuerpo. Entre más tatuada esté la persona, más modificada, es porque más quiere llamar la atención. Y una persona que quiere llamar más la atención es porque tiene más soberbia, más vanidad y orgullo. Está directamente relacionado. Y yo había caído en eso. Y acuérdense que el demonio ataca más a los orgullosos. La mejor forma de vencer al demonio es con la humildad. Por eso al inicio comencé con estas letanías de la humildad. Cuando uno más quiere llamar la atención, eres más presa fácil del demonio. Cuando quieres que te alaben más, que te miren más, eres presa fácil del demonio. Por eso la Santísima Virgen María se escondía y tenía una vida oculta, porque sabía que ese era el medio para derrotar al enemigo. Y bueno, volviendo al tema, ¿cómo comenzó la vejación? En que yo dije, yo tengo que llamar más la atención. Yo tengo que ser ahora la número uno, y ya no solamente como una modelo normal, sino como modelo alternativa. Y para este entonces yo ya trabajaba como 5 años en esta página que se llama Suicide Girls, no sé si la conocen, pero es una página de modelos tatuadas, de chicas que venden prácticamente, bueno, venden, no prácticamente, venden un set de fotos semi-pornográfico, desnudas completamente, y es casi de corte pornográfico. Y en esta es como una comunidad, es como un Facebook, una cosa así, en donde interactúan
todas estas chicas, hay candidatas a modelo oficial, hay modelos oficiales, hay muchas chicas que son muy bonitas, pero nunca llegan a ser modelos oficiales, hay otras que son también muy guapas y sí llegan a ser modelos oficiales. Para que te hagan modelo oficial, tu set de fotos debe sobrepasar los 2,000 likes, te pagan unos $500 y el punto es que en esa comunidad hay muchos hombres, muchas personas que les gusta como lo alternativo, la gente tatuada. Y eso influenció muy mal en mi vida porque yo quería ser también la más llamativa, quería ser la principal en esa página también. Y comencé con los tatuajes y viene también el tema de las heridas y los traumas, que yo comencé también a tatuarme para tapar defectos. Entonces el tatuaje para mí ya no solamente era un medio para llamar más la atención, para entrar en esta competencia y estar siempre arriba, sino también para tapar defectos e inseguridades mías. Y yo recuerdo que comencé a hacerme tatuajes cuando tenía como 23 años para tapar cicatrices. El primer tatuaje fue con este novio narcisista que ya les hablé, que fue el que se operó los ojos curiosamente y que me influyó muy mal en la vida. Hice un story time al respecto. Y pues era un tatuaje como igual, ¿no? El mismo tatuaje que nos hicimos los dos, pero después de eso yo me quedé con este bichito de seguir tatuándome, pero en los lugares en donde no me sentía como muy cómoda con mi cuerpo. Yo me acuerdo que tenía unas cicatrices por aquí de algo que me habían operado hace tiempo. Y bueno, les voy a contar. ¿Para qué les voy a mentir? Les voy a decir la verdad, pero después de este video prácticamente mi orgullo va a quedar por el piso porque estoy exponiendo todas mis miserias, pero gloria a Dios, está bien hacer eso porque lo que yo busco ahora es derrotar el orgullo, porque yo no quiero ser presa nuevamente del demonio. Entonces, ¿qué me pasó? Que cuando yo nací con pezones inframamarios, que son estos pezones que no sé si los conocen. Nosotros, obviamente, tanto hombres como mujeres tenemos pezones, así no tengas senos, tienes pezón. Pero algo que yo aprendí es que cuando estamos en el vientre materno, nos crece como una hilera de pezones. Tenemos varios pezones cuando el feto se está formando. Es lo que a mí me explicaron en su tiempo. Yo no sé si será verdad o no. No sé si ustedes saben al respecto. Pero en muchos casos, o en la mayoría de casos, estos pezones se reabsorben. Pero en otros casos, no. Y por eso es que hay personas que, por más gracioso que suene, loco y hasta asqueroso, nacen con 3 pezones o con 4 pezones. Yo conocí en el colegio a una amiga que era muy bonita, que tenía un pezón en el cuello. Tenía un pezón en el cuello. Hay personas que han nacido con pezones en los pies y yo tenía pezones debajo de los pezones. O sea, eran chiquititos. O sea, tampoco se imagina que tenía 4 senos. Tenía como unos pezones chiquitititos. Parecen como unos lunares o como unas bolitas de carne chiquitititas. Por eso les digo que mi orgullo después de este video está por los suelos. O sea, estoy perdiendo todo el orgullo, pudor, estoy exponiendo todas mis miserias. Pero no importa. Tenía 2 pezones chiquitititos debajo de los pechos y a mí me los quitaron el dermatólogo hace mucho tiempo, cuando tenía como 20 y tantos años, y tenía las cicatrices aquí chiquititas debajo de los pechos antes de operarme. Entonces se notaban. Y yo, por querer taparlas, me hice tatuajes. Me hice 2 tatuajes chiquititos. Entonces yo comencé a tatuarme para cubrir las imperfecciones, los defectos, las cicatrices. Y ahí comenzó el problema, que con la vejación diabólica fue más y más y más y más. Y el diablo es así, te comienza a infundir competencia, envidia, querer ser siempre el mejor, orgullo. Y como les comenté que yo estaba en esta página de chicas tatuadas, yo quería hacer de mi cuerpo un lienzo, yo quería ser una modelo alternativa top. Entonces ya les conté que yo quería verme como un súcubo en el video que les compartí de cuando estuve a punto de irme al infierno varias veces. Les comenté que me hice el split tongue, o sea, me corté la lengua en 2, me hice los eyeball tattoo, me tatué los ojos, casi me quedo ciega de un ojo, por cierto. Perdí mucho la vista en el ojo derecho, porque yo quería verme como una chica alternativa, y ya no solamente quería ser la más guapa, miren esta vejación diabólica y este pecado mío. Quería ser única, es decir, yo ya me había cansado de ser una chica normal, quería ser una chica súper llamativa, diferente. Comencé a también tener la vejación diabólica de los aliens, comencé a creer en los aliens, que son demonios, por cierto. No existen los aliens. Hola, les cuento, no existen. O sea, todo eso es mentira. Demonios, aliens. Aliens, demonios, son lo mismo. Entonces yo creía que
admiraba mucho a los aliens y yo decía, yo quiero verme como una chica medio alienígena, medio alternativa. Y me comencé a tatuar, a tatuar, a tatuar, a tatuar, a tatuar. Y en esta página, pues, de chicas tatuadas, la mayoría de personas en esa comunidad aman a las tatuadas, la vida alternativa, como rebelde. Entonces también recibía mucha dopamina, mucha validación en esa página. Entonces siempre había retroalimentación, likes, likes. Era como un círculo de retroalimentación en el que yo siempre recibí estímulos. Por eso no tuve un límite hasta que llegó Jesús, me rescató literalmente, porque si no hubiera acabado muy mal mi vida. Entonces, en esta página, pues yo me convertí en modelo oficial. Ya me sentía con el autoestima hasta el cielo, me sentía la modelo, lo que toda mi vida quise lograr, pero no lo logré en pasarelas, al menos lo logré en una página alternativa y dije, pues al menos me pagaron $500 por un set, pues casi pornográfico, pero me pagaron. Y pues estaba arriba, me daban propinas, tenía seguidores que me mandaban hasta $5,000 al mes, propinas de $1,000. Entonces yo ya estaba de cabeza en el infierno, o sea, zapatos y todo para el infierno, porque ya estaba llena de pecados, que miren cómo nació el pecado, ¿eh? Y así es como sucede. El pecado nace de heridas emocionales. Cuando no tratas tus heridas, comienzan a convertirse en pecados. Muchas personas también que tienen esta tendencia a la homosexualidad, muchas de ellas tienen como inicio en traumas familiares, en abusos, historias de maltratos, de abusos, y con el tiempo estas personas desarrollan esta homosexualidad, pero no porque hayan nacido así, sino porque es una respuesta al trauma, y caen en este pecado y el demonio los va arrastrando, nos va arrastrando a todos. Por eso es importante sanar las heridas, no solamente con psicólogo, sino con directores espirituales, sacerdotes, liberaciones y con mucha oración, rosario, oración, penitencia. Así es como tienes una sanación completa, ya no solamente en la parte psicológica, intelectual, racional, sino en la parte espiritual, porque acuérdense que no solamente somos mente, somos espíritu, y el demonio ataca el espíritu. Y bueno, para seguir mi caso, comencé a hacerme más tatuajes y comencé a querer más y más y más. El demonio no me soltaba. Yo comencé a recibir más dinero, comencé a estar más arriba, comencé a volverme muy envidiosa, quería ser la número 1 y dije, me voy a volver a operar. Me volví a hacer una segunda cirugía de pechos y ahí fue cuando cometí el peor error del que me arrepiento hasta el día de hoy, de ponerme estos pechos enormes. O sea, de verdad que hoy en día se han convertido en mi penitencia, porque pesan, me molestan y ya no me sirven para nada. O sea, la función que cumplieron en su momento pasó, es parte de mi pasado, pero el día de hoy no los necesito. Sí, tengo planeado extirpármelos, bueno, explantarme sería el término, tengo planeado explantármelos, pero pues ahorita yo estoy en un voto prácticamente de pobreza, entonces si la providencia divina me lo permite, algún día me los quitaré. No me importa quedar desfigurada, no me importa quedar como un globo desinflado, que queden como globos desinflados, no me importa porque también tengo un voto de castidad, que quiere decir que yo ya no voy a tener pareja. Yo, de hecho, tengo planes para una vida consagrada, eso les voy a hablar más adelante. Entonces, es tan bonito porque ya no me importa verme bien, verme atractiva, ser sensual para un hombre, ya no me importa. Entonces, esto se ha convertido en un recuerdo del pasado y pues ahora es parte de mi testimonio. Me los volví a operar y cuando me hizo la cirugía el doctor, yo recuerdo que cuando despierto de la cirugía, yo me los imaginaba porque yo le dije, póngame los implantes más grandes que existan, le dije al doctor. Cuando yo me despierto de la cirugía y me veo los pechos, pues obviamente estaba acostada. Yo los sentí planos. Y miren cómo ya tenía esta dismorfia corporal, que la dismorfia era esta tendencia nunca a sentirme satisfecha con mi cuerpo. Eso es la dismorfia corporal. Entonces, yo cuando me despierto, le digo al doctor, me siento plana, le dije así, o sea, siento que tengo los pechos planos, no siento que estén como voluptuosos como yo los quería. Y el doctor me dijo, ¿qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo vas a decir que estás plana? Que mira, tócate, no caben realmente en la palma de tu mano. Y es verdad, o sea, no caben en la palma de mi mano y mi mano es grande. Entonces, imagínense el mega implante que me puse,
pero para mí en ese momento era pequeño, porque yo ya tenía la dismorfia corporal. Y ahora les voy a leer qué es la dismorfia corporal para que aprendamos y entendamos que dentro de la dismorfia corporal, yo diría que el 90% de ese trastorno se trata de una vejación diabólica. Ahora vamos a ver por qué. La dismorfia corporal, también llamada trastorno dismórfico corporal, es un trastorno psicológico en el que la persona tiene una preocupación excesiva y persistente por algún defecto percibido en su apariencia física, aunque dicho defecto sea mínimo o incluso inexistente. ¿Cuáles son las características? Características principales. Pensamientos obsesivos. La persona piensa constantemente en la supuesta imperfección. Esto es una obsesión diabólica porque tiene mucho que ver con este pecado. ¿Por qué este tipo de enfermedades no son una preocupación excesiva por la pobreza? Porque yo no siento esta obsesión o estos pensamientos obsesivos de que hay pobres afuera o en el África o en los barrios pobres de mi ciudad que se están muriendo de hambre. ¿Por qué no siento yo esta obsesión de llevarles comida, de conseguir pan, de conseguir víveres y llevarles, o conseguir o recaudar fondos en internet y llevarles? ¿Por qué este tipo de obsesiones son de esta naturaleza? ¿Por qué tienen que ver con los pecados? Porque es obsesión diabólica. ¿Sí se dan cuenta el tipo de cuándo te das cuenta que es una obsesión diabólica? ¿O por qué no tengo una obsesión diabólica con rezar, con ser mejor persona, con hacer 5 rosarios al día o ir a la iglesia? ¿Por qué siempre son obsesiones autodestructivas? Porque hay mucho de la influencia diabólica detrás. Conductas repetitivas es otra característica de este trastorno, como mirarse en el espejo, evitarlo, compararse con otros, lo que a mí me pasaba, buscar aprobación, lo que a mí me pasaba, maquillarse en exceso o incluso recurrir a cirugías. Y no es como una especie de trastorno que tenga un final o que se pueda saciar, es insaciable. Por eso es que más adelante van a ver cómo yo me desfiguré la cara y cómo muchas personas con ese trastorno, que es una vejación diabólica, acaban desfigurándose. Malestar intenso. La preocupación interfiere con su vida social, laboral y emocional. No hay paz. ¿Quién es el que te roba la paz? El enemigo del alma, el demonio. Distorsión de la percepción. La persona se ve diferente a cómo realmente luce. Su autopercepción está alterada. Eso también le sucede lamentablemente a las personas con trastornos alimenticios. Parecieran trastornos mentales, pero hay mucho de vejación diabólica. Y esto es porque tienen raíz, en muchos casos, en traumas y en heridas de la infancia. Entonces, con el tiempo, el demonio siempre aprovecha de la herida para hacer una vejación. Por eso el que sana el alma es Jesús, y es importante hacer terapia con Jesús. Ejemplos de preocupaciones frecuentes: creer que la nariz es demasiado grande o deformada, pensar que la piel tiene imperfecciones graves, acné, cicatrices, preocuparse por la forma del cuerpo, cabello o cualquier otra parte. Y bueno, yo tenía de esto, pero en demasía. Yo tengo de por sí las extremidades súper largas y mis pies son grandes. Calzo del 7 en México o de la talla 41 europea, o sea, imagínate el pie enorme, y mis dedos de los pies son tan largos que a mí se me hacían callos, es decir, se me hacían como estas bolitas, de lo que siempre no encontraba zapatos de mi talla y tenía que usar zapatos a veces más pequeños. Desde niña sufría mucho por eso y se me hacían estas como callosidades, entonces mis dedos como que al final se veían como con bolitas, como torcidos, como raros. Les voy a mostrar fotos y videos también. Entonces yo tenía un complejo siempre desde los pies, las piernas flacas, más el bullying que yo vivía en mi casa. En mi casa siempre me hacían comentarios y se la agarraban con mis piernas. Me decían que yo era tenía el cuerpo de liquid paper, que tenía piernas de alambrito, piernas de palito, porque siempre tuve esa tendencia de engordar tanto de la panza, pero no engordar de las piernas. O sea, en las piernas yo siempre era muy delgada. Entonces, estaba también, no solamente, imagínense lo miserable que era. Sufría por mis pies, por la forma de mis dedos, sufría por las piernas porque eran muy delgadas, sufría porque no tenía trasero suficiente, sufría porque no tenía las caderas grandes, porque no tenía la forma del reloj de arena, por lo que ya les conté que las costillas estaban más cerca de la cadera, sufría porque era plana, sufría porque además la espalda la tengo un poco más ancha, puede ser porque yo también practicaba natación de niña. Sufría por la nariz, sufría por los ojos,
Es más, hasta por la forma de la cabeza también, porque también me hacían bromas de que yo tenía la cabeza como de alien, que la tenía como puntiaguda y que no sé qué. Entonces, imagínense lo miserable que era, que sufría desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Díganme si esto no es una vejación diabólica. Yo no sentía paz con nada de mi cuerpo, con ninguna de las partes de mi cuerpo, no me sentía contenta con absolutamente nada. Con lo único que me sentía contenta, creo, era con la forma de mis dientes, porque pues no nací con una dentadura torcida, no nací tampoco con la forma de mis labios, también la forma de mi boca, creo que fue lo único que a mí me gustaba, pero con el resto de cosas o partes de mi cuerpo siempre sufrí. Entonces, ¿qué sucedió? Ahora viene la parte en la que, en cómo el demonio me destruyó y cómo intentó destruirme la vida, cómo se burló de estas heridas emocionales que se convirtieron en pecados, que ya vimos que son derivados de la soberbia, vanidad, orgullo, envidia, esta necesidad de competitividad que las redes sociales también fomentan. Las redes sociales también fomentan esta competitividad al ponerte como una retroalimentación, un like, un número. ¿Por qué? Porque no hay forma en la que las personas valoren una idea. ¿Cómo puedes valorar una idea por internet si todo es visual? Ahora como que se valoran más porque hay podcasts, pero antes era más difícil. O sea, antes de los podcasts y de estas nuevas modalidades de interactuar en internet que son más auditivas, todo era visual. Entonces, ¿cómo le das like o cómo le das una retribución a una idea? ¿Cómo validas un pensamiento en internet? Si todo lo que premian primero es el físico, lo visual siempre es más atractivo, lo visual siempre tiene más vistas, o sea, siempre llama más la atención. Entonces, era un círculo vicioso del que yo no podía salir. Y el demonio me comenzó a atacar por eso. Yo les conté que estaba en esta página que me influenció, que me llevaba a querer hacer de mi cuerpo una especie de óleo, de como lienzo, mejor dicho, en el que yo pues me expresaba, pero en realidad era un grito desesperado por llamar la atención. Y como les dije, persona con tatuajes, entre más tatuada está, más desesperada está de llamar la atención. Porque claro, si tú te tatúas es para que lo vean, no para que te escondas. Y si tienes muchos tatuajes es porque quieres que la gente te vea más. Y hoy en día es así. Llama la atención bastante una persona que esté muy tatuada. Llama mucho la atención. Y más si te haces tatuajes en los ojos, llamas más la atención. Si te haces tatuajes en la cara, llamas más la atención. Aunque con esas tendencias de que casi el 80% de personas se han tatuado el cuerpo, yo diría que en un futuro los que van a llamar la atención son los que no tienen tatuajes. Así se va a invertir el mundo y la sociedad. Entonces, yo con el tiempo no me sentía satisfecha, sentía que ya después de hacerme esta segunda cirugía, a pesar de ya estar voluptuosa, yo quería más y por misericordia de Dios me quedé sin dinero, porque saben que comenzó a irme mal y yo renuncié a muchas cosas de mi pasado, pero si yo hubiera seguido monetizando, yo estuve a nada de ponerme implantes de glúteo, porque decía, si tengo arriba bastante, pues yo no quiero quedar desproporcionada, yo quiero ponerme nalgas. Y ya había visto unas cuantas chicas que tenían esa cirugía y se me hacía lindo. Doy gracias al cielo, le doy gracias a Jesús por haberme librado de eso, de esa vejación diabólica, porque hubiera acabado como esos payasos de semáforo que tienen globos adelante y atrás, y hubiera acabado sumamente ridiculizada físicamente, y no lo hice, pero estuve a punto de hacerlo. Otra cirugía que por misericordia de Dios tampoco logré hacer fue la de las costillas, porque les comenté que como tenía las costillas anchas y muy cercanas a las caderas y no tenía ese espacio para que se me haga el cuerpo de reloj de arena, yo lo que quería hacer es quitarme las costillas flotantes. Y de hecho esta cirugía sí es conocida. Es la cirugía, no me acuerdo cómo se llama, pero te quitan las costillas flotantes, porque las costillas son las que le dan el sostén a la caja torácica, las que sostienen los órganos internos, pero las flotantes podemos hasta cierto punto como prescindir de ellas, o sea, no necesitarlas. Entonces yo había investigado esta cirugía con un doctor en Sinaloa, me parece, que son estos que les llaman los cirujanos buchones, que hacen a las chicas de Culiacán, a estas pues modelos norteñas que son muy despampanantes y voluptuosas. Es muy común allá hacerse la cirugía de las costillas, por eso muchas chicas tienen esos cuerpos y esas cinturas tan diminutas, y yo estuve a nada de hacerlo. Ya tenía el dinero y todo,
Y lo único que me desanimó fue el hecho de que la cirugía duraba 6 horas. En ese entonces yo estaba casada con mi ex esposo que estudió medicina. Me dijo, no la vas a aguantar. Una persona en tantas horas dormida corre riesgo de fallecer porque por cada hora que uno está en anestesia va perdiendo 1 grado de temperatura. Y cuando tú ya estás perdiendo mucha temperatura, hay un riesgo de morir. Bueno, no sé si hay doctores aquí, pero es lo que comentan. Entonces, fue eso lo que me desanimó porque yo dije, no voy a hacer que me haga esta cirugía de costillas y me acabe muriendo. Y de hecho hay muchas mujeres que mueren por esto, mueren por cirugías mal realizadas. De hecho, cuando tú te haces una lipoescultura, también esta cirugía tiene un riesgo abismal. ¿Por qué? Porque al extraerte la grasa del cuerpo, lo que puede producir cuando te la vuelven a insertar, porque a mí me hicieron una lipotransferencia, o sea, me quitaron la grasa de la cintura y me la pusieron en el trasero, porque no tenía trasero y encima lo tenía como medio, no tenía esta forma como curvada, sino la tenía como más recta, como más invertida, entonces me la hicieron como un poquitito más curvadita, no se nota mucho tampoco, perdí esa grasa porque esa grasa se va perdiendo, se va como reabsorbiendo. Entonces, cuando te hacen una lipoescultura o una lipotransferencia, hay un riesgo más alto porque al momento de te sacan la grasa, te van extrayendo la grasa, pero al momento de volver a meter la grasa, puede que una de estas, no sé el término médico, pero uno de estos como depósitos de grasa vaya al torrente sanguíneo y se forme una trombosis. Entonces, hay muchas personas que mueren de trombosis por las cirugías de lipotransferencia. Y bueno, ni qué decir con todo el dinero que yo gasté, que hoy en día a mí me pesa porque pude haber hecho caridad, pude haber hecho muchas cosas con ese dinero, pero tanta fue mi vejación diabólica, tanto fue mi pecado, mi rebeldía, mi resentimiento hacia la vida. Yo odiaba mi cuerpo, también por eso le tuve mucho resentimiento a Dios, porque decía, ¿por qué no me diste esto? Y como era envidiosa, decía, ¿por qué otra persona sí lo tiene y yo no lo tengo? ¿Por qué yo no tengo esto? Era pura queja, 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 queja y reclamo con Dios. Entonces yo vivía odiando mi cuerpo, vivía odiando todo, vivía en un sufrimiento total. Imagínate qué miserable de no sentirte cómoda con nada de tu cuerpo, que al punto en el que quieres cambiarlo todo. Entonces no me hice esa segunda cirugía o mejor dicho, esa cirugía de trasero, no me hice la cirugía de remoción de costillas, pero sí dije, yo creo que me voy a hacer una tercera de pechos. Yo quería ser la mujer más pechugona del mundo, o sea, ya estaba trastornada, pero gracias a Dios dejé de ganar dinero, gracias a Dios fracasé, gracias a Dios perdí mis ingresos, gracias a Dios dejé ese mundo putrefacto, tanto de Suicide Girls, de esas páginas alternativas, de Patreon, de OnlyFans, dejé toda esa inmundicia que premian el físico, te llevan al orgullo, a la soberbia, a la envidia, a la competitividad, a la vanidad y a la avaricia también. Es un círculo de pecado, pero lleno de inmundicias, de pecados, demonios, cosas espantosas que me pude librar, si no hubiera acabado más operada y probablemente hasta la muerte. Pero de algo no me pude salvar y fue de haberme desfigurado la cara, porque como les dije, yo quería llamar tanto la atención con los tatuajes que quería hacer, para todo siempre he sido así de intensa y en todo lo que yo he estado metida siempre quise llevarlo al límite, todo, todo, todo. Gracias a Dios que ahora estoy en el camino y este deseo de infinito que es el que todos tenemos, porque es una tendencia a querer siempre más, 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 es una avaricia que tenemos, que la llevamos a todo, pero a caminos equivocados. Gracias a Dios que ahora está encaminada en la santidad, en la vida religiosa, en la espiritualidad, que ahí sí puedo aspirar a más, ahí sí puedo ser ambiciosa, ahí sí puedo querer más y más y más, porque no hay daño, no hay un límite físico o un riesgo de mortalidad. Al contrario, puedes escalar más y puedes cada vez ser más espiritual y estar más en comunión con Dios y sentirte cada vez más plena. Entonces, finalmente encontré mi camino, pero tuve que pasar por todo este martirio, por todo este sufrimiento. Y como quería llenarme de tatuajes y yo quería ya ser como alguien alternativa, ya no solo alternativa, sino que diferente al resto, porque comencé a desarrollar también pensamientos misántropos, comencé a odiar a la humanidad, a decir odio al humano, yo no quiero parecer un humano más, yo quiero parecer como un alienígena, ya no solamente una súcubo, sino quiero parecer como un alien, o bueno, una persona como
tipo cyborg, quise tener una tendencia como cyborg y estaba también obsesionada con estas películas de Harley Quinn, el Joker, el anime. Ya me veía a mí misma como un personaje, ya me había deshumanizado completamente, ya mi carne y mi cuerpo ya le había agarrado tanto desprecio y lo había visto tanto como un objeto que no me importaba seguir modificándome y destrozándome el cuerpo. Entonces me llegó el momento en el que me comencé a destrozar más y ahí fue cuando me hice los tatuajes en la cara, que ya muchos los conocen, el de la frente, el de las mejillas. Y lo más curioso es que este que tengo aquí, que es de la cábala judía, me lo hice por dismorfia, porque yo lo que quería en ese entonces es hacerme una bichectomía. O sea, quería ser más delgada de cara y quería tener la cara como las monas chinas, como estos anime, súper delgaditas. Entonces, quería verme como estas chinas que tienen la cara súper finita, súper delgadita. Entonces, dije, pues me voy a hacer una bichectomía, pero como ya había gastado tanto en cirugías, dije, quiero algo más rápido, me voy a hacer un tatuaje aquí que disimule. Mira, ya tenía la mente trastornada, ya no pensaba yo claramente, no pensaba bien. Dije, quiero algo aquí en el cachete que disimule como, pues, el exceso de grasa que yo creía tener, que pues no es, yo no me veía cachetona ni soy cachetona, pero en mi dismorfia, vejación diabólica y pecado en el que yo vivía, ya tenía el espíritu trastornado, la visión de la vida trastornada. Entonces yo creía que me veía muy cachetona y para reducir y disimular ese exceso de grasa, yo me tatué aquí esta parte del cachete para que se vea como si tuviera una supuesta bichectomía. Y la verdad, ni siquiera me hizo ninguna diferencia más que arruinarme el rostro. Y aquí vino la gota que derramó el vaso y cuando Dios me rescató y dijo, es momento de salvar a esta criatura, a esta miserable criatura, antes de que se destroce más el cuerpo. Ahí fue cuando yo dije, como veía ya mi cuerpo como si se tratase de un personaje, no sé, de anime, vivía completamente despersonalizada, estaba metida en esas teorías de la Matrix, para mí la vida era un juego, para mí esto no valía nada. Y sí, hasta cierta forma no hay que ser tan aprensivo con la vida, pero sí hay que respetar el cuerpo y ahora recién lo respeto, ahora soy consciente que es el templo del Espíritu Santo, pero en ese entonces no. Me tatué el ojo izquierdo, me lo tatué de azul, de celeste y el derecho me lo hice de un púrpura muy clarito. Y lo curioso o lo gracioso de este caso es que el primer tatuaje fue el del púrpura, pero no se nota. De hecho, en los videos nadie lo percibe. Pareciera que solo tuviera un ojo tatuado, pero en realidad tengo los dos. Solo que cuando me hice yo no quería que se vea el cambio tan radical. Yo quería que se vea muy sutil y quería como un morado tipo este color. De hecho, lo tengo aquí y es exactamente el color que yo quería. No sé si se llega a ver, pero es como un lila, como un púrpura muy clarito. Es que estoy a contraluz, no se ve, pero es como un púrpura muy clarito. Era exactamente este color al que yo quería, que se vea como un moradito pastel. Pero como la tinta que escogí era pastel, el modificador, al inyectarme, las tintas pasteles están mezcladas con blanco para que se hagan pastel. El blanco se separó del morado y me quedó completamente desfigurado ese ojo porque se hizo una pasta de blanca arriba y aquí al lado, cerca del lagrimal, se hizo el morado. Entonces es imperceptible, no se ve el tatuaje. Y de hecho, el modificador cuando te tatúa los ojos te hace diferentes inyecciones, te pone diferentes inyecciones, cargas de tinta y normalmente te pone 4 para que cargue bien la tinta y pigmente el ojo. Mis ojos son tan pequeños porque tengo, creo, ascendencia, bueno, sí tengo ascendencia asiática, pero muy arriba de mis abuelos, o sea, por tatarabuelos. O sea, ya es una ascendencia muy, muy arriba, ¿no? Que tengo, o no sé cómo llamarla, que ya está casi perdida esa ascendencia, pero de todas maneras se ve en los ojos que yo tengo que no son muy grandes, tienen como esta forma más achinada, más pequeñita, y por eso yo también vivía muy acomplejada de mis ojos, porque pues veía los animes, a los personajes de videojuegos que tienen los ojos enormes y contrastaban con mis ojos pequeñitos. Entonces, cuando me hicieron esto, en vez de ponerme las 4 cargas de tinta, solo aguanté 2 porque ya el ojo lo tenía sumamente lastimado. Y de hecho, me desfiguré el ojo. Cuando yo me hice esta modificación y me inyecté la tinta en el ojo derecho, ganó tanto volumen mi ojo de tanta tinta que le puse
se inflamó tanto que el párpado se me cayó y me quedó más cerrado de lo que lo tenía antes. Y cuando vi el resultado, que no se notaba la tinta, no se veía como si lo tuviera tatuado, fue cuando yo me llené de rabia y dije, ahora sí quiero algo más visible, ya no voy a escoger esos colores pasteles, voy a escoger un color más visible para que se note y se luzca mi modificación. Y ahí fue cuando yo fui nuevamente donde el modificador y me hicieron el segundo ojo, que sí quedó azul, y es el que en los videos se nota. Ahora, ¿me arrepiento de esto? Obviamente me arrepiento, pero el testimonio es para que vean cómo yo viví una vejación diabólica en la que no me di cuenta porque constantemente tenía esta retroalimentación o validación en redes que me hacían sentir que lo que hacía estaba bien, porque todos me decían, me encanta tu look, que qué bien te ves, que wow, y hasta el día de hoy lo hacen. Hasta el día de hoy, cuando salgo a la calle y me ven el ojo, me dicen, wow, ¿cómo te hiciste ese tatuaje? ¿Es un tatuaje o es un pupilente? Yo les digo, es un tatuaje. Me dicen, ¿y cómo te lo hiciste? Y yo les cuento. Y me dicen, ay, me encanta tu estilo. Yo les digo, a mí no, yo odio todos mis tatuajes. Yo me arrepiento de todo. Entonces es como que la gente se queda así en shock, callada, porque esperan a que yo les diga, ay, gracias. Pero yo ya no lo veo como un halago, más bien es un recordatorio de lo estúpida que fui y de las idioteces que hice y de la vejación y sufrimiento que tuve por tantos años de no tratar mis traumas y sobre todo estar alejada de Dios. Entonces, ya para cerrar el tema, yo como lo considero como una señal de Dios de ponerle un fin a mi exceso de vanidad y para poder librarme finalmente del demonio, porque qué curioso que los ojos, que yo tanto me los operé o me hice esta cirugía de blefaroplastia para que se me note el delineado, para que se me vean más abiertos, qué irónico que con la última modificación, intervención en el ojo para ganar color, me sucedió algo que yo jamás imaginé, que me quedó más cerrado el ojo, o sea, me quedó más achinado el ojo y deforme. Y lo van a ver en las fotos cómo me quedó un ojo más caído que el otro, o sea, me desfiguré el ojo. Y esto me hace pensar que fue una señal divina para ponerle un límite, porque si yo hubiera seguido y no hubiera tenido esta conversión tan fuerte que tuve, hubiera acabado con mis nalgas de plástico como un payaso, hubiera acabado quizás muerta en una sala de operaciones por una anestesia de 6 horas intentando sacarme las costillas, hubiera acabado con una trombosis por hacerme otra lipoescultura, porque de hecho lo tenía planeado hacerme más lipoesculturas, hubiera acabado, qué sé yo, con unos pechos así enormes de payaso, y es lo que le sucede a muchas personas, pero no nos damos cuenta. Cuando vemos a estas personas que tienen estas cirugías exageradísimas y caen en estos excesos o los duck lips, estos labios inflados llenos de ácido hialurónico, nosotros nos burlamos y lo vemos como personas quizás que quieren llamar la atención o que quieren simplemente o que pueden tener trastornos, pero no vemos que hay una vejación diabólica detrás que te esclaviza y no es fácil salir de esto. Y el problema es cuando ganas dinero y la gente te retroalimenta con comentarios, con likes, con aprobación. Es un círculo vicioso que créeme que si no tocas fondo, no sales. Por eso hay mucha gente que muere con estas cirugías y no la cuenta. Y todo nació por complejos. Yo no les estoy echando la culpa a mis padres ni a mi familia, pues si bien nací de un círculo familiar de psicópatas con gente con poca empatía, que me enseñaron a poner mi validación y mi valor en el físico, esto también se fue alimentando con las experiencias que tuve posteriormente con novios, que en su mayoría eran narcisistas, psicópatas, que siempre pues veía que les llamaba más la atención las mujeres más atractivas, que ponían siempre la prioridad en el físico de las mujeres, que valoraban más las apariencias, que los sentimientos, que la personalidad, que las ideas, que la forma de pensar, que la espiritualidad. Entonces, todo ese conjunto de cosas me llevaron a creer que el valor estaba en lo físico. Y pues los complejos también, las burlas en mi familia de que las piernas, los complejos que también, o insultos que iba recibiendo en internet. Hubo una época en la que también me hacían mucho bullying por internet, de que yo parecía trans, y era una cosa que se me hacía insoportable. Siempre era, que pareces trans, que eres hombre, que eres hombre, que eres hombre. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, tengo pene, o sea, se me ve, o ¿por qué me lo dicen? Y pues es porque yo no tenía este cuerpo como más femenino y pues por lo que soy alta y muchos factores y tengo las extremidades largas y soy como más, qué sé yo, huesuda, no lo sé, no tengo este prototipo de mujer delicada.
Entonces yo vivía mucho tiempo con estos comentarios de que eres trans, que pareces trans, que no sé qué. Y muchos de estos complejos también los alimentaban los mismos usuarios del OnlyFans, porque ellos al suscribirse muchas veces también criticaban y decían que no me gusta tu contenido, que deberías modelar para no sé qué, porque no te falta esto y te falta el otro. Entonces era una cosificación constante y mortificante. Y también como una búsqueda de aceptación, acabé en este tipo de prácticas, en este tipo de cirugías para poder verme y ser aceptada finalmente como esa mujer voluptuosa. Y ahora me arrepiento completamente y de hecho tengo 2 grandes pelotas que me estorban todo el día, me fastidian y no veo la hora de quitármelas, pero pues por el momento las tengo ahí. Las tengo de adorno, literalmente, porque tampoco es que cuando me las hice en su momento mejoraron en algo mi vida íntima o sexual, no mejoraron en nada, era como tenerlas de adorno. Entonces, todo fue una serie de errores que se retroalimentaron con las heridas emocionales, con los traumas, los complejos. Yo desde niña también era muy fanática a las Barbies, desde que tengo uso de razón. En cada Navidad, en cada cumpleaños, yo recibía una de estas muñecas. Me volví adicta a las Barbies, me volví fanática de estas muñecas. De hecho, tengo una foto que les voy a mostrar de niña en donde salgo en un cumpleaños con una de estas muñecas que me regaló mi papá. Entonces yo las admiraba, las veía como, ¡ah, qué guapa, qué bonita! Yo no sé si eso habrá influido en mi dismorfia y al final posterior pecado y vejación diabólica con la vanidad y con los complejos físicos, pero es obvio que estas muñecas son o representan una belleza sumamente irreal e inalcanzable, y de hecho creo que hasta han sido también denunciadas porque promueven la dismorfia corporal y los complejos en las niñas, y pues ahora con su inclusión que hacen, han comenzado a sacar muñecas ya como más curvy, más como con defectos, más inclusivas, pero se me hace como que ridículo porque la línea de Barbie es de una belleza pues casi etérea, fantasiosa. Y pues cuando comencé a ganar estos fuertes ingresos en el OnlyFans y en estas plataformas, yo comencé a coleccionar nuevamente todas esas muñecas que yo tuve de niña. Comencé a comprar todas y cada una de estas muñecas que yo había coleccionado como una forma también de vivir nuevamente mi infancia, de tener nuevamente esta colección. Y mi colección creció, como no se imaginan, llegué a tener nuevamente como 50, 60 muñecas de estas. Les voy a ir poniendo videos. ¿Y qué sucedió? Que yo con las cirugías comencé a sentir que yo estaba ya logrando, porque cuando yo era niña y tenía estas muñecas, yo no lo voy a negar, yo las veía tan bonitas que yo decía, yo quisiera ser una Barbie de grande. Y a veces a mí me hacían esos comentarios cuando yo era adolescente, o sí, cuando era adolescente, porque como era muy alta me decían, ay, tú vas a ser como una Barbie, te vas a parecer una muñequita, vas a parecer una Barbie porque eres bien alta. Quizás eso quedó en mi inconsciente y yo siempre deseé en el fondo parecerme a una. Y cuando comencé a hacerme las cirugías, comencé a ver que ya estaba ganando cambios físicos que me acercaban más al estereotipo de las Barbies. Y con mi altura yo ya me sentía como más cerca a esa belleza irreal e inalcanzable. Entonces, ¿qué sucedió? Que este año, en mi cumpleaños, que fue hace un mes aproximadamente, yo he estado haciendo mucha penitencia. Como han visto mi testimonio este año, yo he estado tratando de desprenderme de muchas cosas mundanas. Decidí cambiar mi vida, quedé un giro de 180 grados, dejé todo por Cristo y vi en las muñecas un eco y un reflejo de esos traumas, de esos complejos que posiblemente me influenciaron, y también como modo de penitencia yo decidí venderlas, pero a un precio que mejor ni lo digo porque realmente para los coleccionistas de muñecas es un precio regalado, y me dolió mucho en la avaricia, me dolió mucho en el ¿cuál es el antónimo de desprendimiento? La aprensión, no encuentro la palabra, pero cuando te vinculas emocionalmente a un objeto y no lo sueltas y tienes un apego. Creo que esa es la palabra, en el apego. Me costó mucho en el apego porque ya veía estas muñecas como un recuerdo, como parte de mi infancia, pero como penitencia las vendí, las revendí. Fui con mi maleta llena de muñecas a estos mercados en donde venden muñecas y las vendí completamente todas, me deshice de todas
porque ya no quería tener más recuerdos de esto y quería tener una vida ahora más centrada en la espiritualidad y menos en lo físico o en las vanidades, en los recuerdos, en las colecciones, en las cosas mundanas. Entonces les voy a poner un video de cuando vendí mis muñecas, que fue una gran locura. Pero ¿no tienes problema en que salgas en el video? No, para nada. Es que hago YouTube también, pero esa es mi colección privada que hoy en mi cumpleaños la estoy vendiendo. Todas estas muñecas. Y estas son Barbies de cumpleaños. Las cumpleañeras. Y este es el puesto de Yo me llamo Genaro. Genaro. ¿No tienes problema entonces que te grabe? Claro que no. Aquí tenemos a Genaro. Lista de muñecas. Esta es su colección privada, ¿verdad? ¿Cuántas tienes? Uy, tengo muchas. Ya no sé cuántas. Pero, o sea, no es esta toda tu colección, No, tienes más. esto es lo que estoy vendiendo. Ok, tienes hasta la casa, o sea, tienes bastantes. Tienes también el El crucero o yate. crucero. Qué hermoso, yo siempre quise el crucero, ese sí me acuerdo de la publicidad. Es este, ¿no? Sí. esta es Wow. la caja. Y esas son las que le voy a dejar y vamos a hacer ahora mismo el intercambio. Y justo esta de acá se llama igual que yo. Dana se llama. Yo me llamo Dana. Por eso y es de los 80s. Sí. Es de los 80s, la Barbie, La novia. la novia Por Dios. y la Sit and Style también. Esta es también no es sirena, es la hawaiana. Esta es hawaiana. La hawaiana. Listo. Realmente fue una gran locura lo que hice porque me desprendí de algo que toda mi vida, pues, me gustó desde niña, que siempre fui muy fanática de las muñecas, muy apegada a las muñecas. Entonces, me dolió, pero se lo ofrecía a Dios como sacrificio por haberme sacado de ese mundo, de la vanidad, de la superficialidad. Y yo no juzgo a las personas que coleccionan estas muñecas porque a muchos nos recuerdan nuestra infancia, pero en mi caso, que soy más sensible, creo que a mí también me afectó en la dismorfia, que se convirtió en un pecado y finalmente me llevó a estar en las garras de Satanás con esta vejación diabólica. Ahora, vámonos a la parte espiritual ya para cerrar el video. En la parte espiritual, el demonio que está asociado con este pecado, que es el de la vanidad, miren cómo un trauma, una herida emocional que comenzó de niña por mala crianza, mala educación, mala formación, falta de afecto, falta de realmente una formación amorosa de un padre. Yo no los estoy juzgando a mis padres, simplemente estoy evidenciando algo que yo viví. Yo, como les dije al inicio, yo pido mucho por la conversión de mis padres, pido que se arrepientan y yo les deseo lo mejor. Yo quisiera que sean felices, que alcancen la paz, que se conviertan, que encuentren a Cristo. Pero miren cómo todas estas heridas se transformaron en un pecado, se transformaron en vanidad, en soberbia, en orgullo, en envidia. La vanidad y la envidia están ligadas. O sea, cuando tú ves a una mujer sumamente vanidosa, es porque está idolatrando su belleza, es porque está poniendo todo su valor en su belleza. Es casi imposible que veas a una mujer vanidosa y que todo su valor lo ponga en su belleza y que no sea envidiosa. Es decir, que vea a otra mujer en internet y no tienda a compararse. Por eso es que se ven esas competencias constantes en internet entre mujeres. Es muy difícil que veas a una mujer sumamente vanidosa, llena de lujos o llena de adornos, con los labios inyectados y tanta belleza, y que vea a otra mujer guapa y diga, qué bonita, qué hermosa, le deseo lo mejor, ojalá que encuentre a Cristo, ojalá que esta mujer le vaya bien. Es casi imposible. Cuando ven a otra mujer así, normalmente tienden a la comparación. ¿Y qué tiene ella? Tiene esto, pero le falta esto otro que yo sí tengo.
O estará muy bonita, pero yo tengo más seguidores. O quizás tiene muchos seguidores y le va muy bien, pero yo gano más dinero en OnlyFans. Entonces es normal que que la vanidad vaya de la mano con la envidia. Es casi imposible que haya una persona vanidosa que no sea envidiosa. Eso sí, ténganlo por seguro. Persona vanidosa es una persona envidiosa. Envidiosa. Cuando tú te desprendes de la vanidad, recién vas desprendiéndote de la envidia, porque ya no estás viendo el valor de los demás y el tuyo en el físico, en las apariencias. Entonces ya no vives únicamente poniéndole el valor a lo superficial, ves más a fondo, ves más el espíritu, más lo trascendental. Entonces es más fácil que nazcan sentimientos bonitos, que puedas desearle el bien a otros, que no entres en esta competencia. Entonces, entre más vanidosa es la persona, es más envidiosa, está en esa competencia, porque si su valor es en la vanidad y está en lo físico, va a hacer de todo para siempre estar arriba, para estar siempre en competencia. Es muy difícil que no entre en competencia porque ya su valor está en el físico. Y si hay otra persona que es guapa o que tiene los atributos parecidos a esta persona y que llama igual la atención que esta persona, se va a ver amenazada por esta otra persona, la va a ver como una rival y una competencia. Y no hay nada más anticristiano que ver a otra persona como una competencia. Va en contra del primer mandamiento. El primer mandamiento es: amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando una persona es extremadamente vanidosa, orgullosa y peca de envidia, que es esta sensación de competir, de ser siempre el mejor, de estar en el número uno, de desplazar siempre a los otros, ¿cómo vas a cumplir con el primer mandamiento? ¿Cómo vas a amar al otro como a ti mismo? No hay un trato igual. No puedes verlo como con caridad, con compasión. Lo vas a ver siempre con desprecio. Vas a querer que siempre esté abajo y que tú estés arriba. Es lo más anticristiano que puede existir, vivir en ese estado de vanidad. Por eso yo muchas veces que me he dado de golpes en la cabeza, por así decirlo, o me he arrepentido o he tenido como, vamos a llamarlo así, este rechinar de dientes, que es como este remordimiento de conciencia por haberme desfigurado el ojo, yo me consuelo con el hecho de que si no hubiera llegado a este punto, yo quizás no me hubiera salvado y hubiera acabado en la condenación y no hubiera puesto un freno a esta envidia. Entonces yo ahora cuando veo mi ojo desfigurado y más cerrado que el otro, es un recuerdo de esa envidia y esa vanidad excesiva que casi me cuesta la vista, porque tampoco les conté, pero cuando yo me hice esta modificación en el ojo, perdí vista. O sea, no es que haya quedado ciega, porque puedo ver, gracias a Dios, pero mi visión perdió agudeza, o sea, perdí visión en este ojo. O sea, yo ahora realmente necesito lentes para poder leer. De hecho, cuando cierro el ojo izquierdo e intento ver solo con el que parece blanco, pero que en realidad fue violeta, pero quedó mal y ya les comenté, yo veo completamente borroso. Entonces, la vanidad, miren hasta dónde llegó, que llegué a destruir mi propia vista. Y ese es el problema de las personas que aparecen en internet con estas modificaciones extremas o con estas excesivos tatuajes, piercings o cambios estéticos que parecen inofensivos y pareciera que son personas simplemente que quieren expresarse, y hay otros que salen con el argumento de que déjalo, es su cuerpo. Realmente sí, lo puedes dejar, es una persona libre, pero uno debe evidenciar que hay una conducta de vanidad excesiva detrás y hay un orgullo excesivo detrás, y que eso al final te termina autodestruyendo y destruyendo a otros. Es imposible que una persona que vive en un pecado capital pueda salir adelante o pueda crecer espiritualmente. Es imposible. Cuando uno queda atrapado en un pecado capital, normalmente acaba en la destrucción. Y por eso es que vemos estas personas que acaban desfigurándose la cara o acaban haciendo cosas terribles por envidia, o los avariciosos que acaban endureciéndose por tanto amor al dinero, que es otro pecado capital, la avaricia. Pierden esta caridad, esta compasión hacia los enfermos y se vuelven personas completamente miserables, despiadadas, que pareciera ya que no tuvieran sentimientos, porque el pecado te lleva a una destrucción. Entonces, desde la parte espiritual, el demonio que está como encargado de la vanidad vendría a ser Lucifer. Es considerado el demonio principal relacionado con la vanidad y el orgullo.
Antes de caer, Lucifer era el ángel más bello y brillante, pero su soberbia y deseo de ser como Dios lo llevaron a la condena. Vean nuevamente cómo sale aquí la envidia, el deseo de ser como Dios, querer ser Él, no aceptar que eres criatura y que Dios es el creador y que está por encima tuyo, sino de tú querer ser como Él. Rivalidad, competencia, esa es la envidia, que va de la mano con la vanidad. Ves tanto tu belleza, te sigas tanto en tus propios atributos, tus propias cualidades, que ya no reconoces las de los otros. Por eso es muy difícil que una persona vanidosa reconozca las cualidades positivas de otros. Es muy difícil, se vuelven sumamente soberbias. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a únicamente vanagloriarse a sí mismos, a ver sus propias cualidades, a exaltar sus propias cualidades, y se ponen una venda en los ojos en la que no pueden ver la de los demás. Y no hay nada más miserable que vivir sin poder contemplar a otros. Y eso es lo que te lleva a la gloria eterna, y esa es una de las características para mí de la vida eterna y de vivir en el cielo. La capacidad de contemplar. Y el contemplar es una meditación profunda de poder aceptar y validar afuera la belleza, todo lo bueno. Y es lo que sucede con Dios. Dios es la única fuente de bien, de belleza, de bondad. Si tú no tienes esa capacidad de contemplar algo sencillo como las cualidades de otros, ¿cómo vas a contemplar a la propia fuente, que es Dios, y sus propias cualidades? No vas a poder contemplarlas. Entonces es muy difícil que una persona vanidosa y envidiosa entre al cielo. Es casi imposible, porque solo ve sus propias cualidades, y para poder estar en el cielo, tener una visión beatífica, poder estar en la comunión con los santos, tú necesitas abrirte también a las cualidades de otros, poder sentir felicidad por la belleza que hay en otro, aprender a reconocerla, y no solamente reconocerla de una forma incómoda. Ah, sí, tú también eres bonito, qué sé yo, o tú también eres, no sé, agradable, o tú también eres así, sino realmente ser feliz con eso como si fuera tu cualidad. Por eso el segundo mandamiento es importante: amar al prójimo como a ti mismo, porque garantiza esa felicidad que es la que se vive en el cielo. Si tú no la comienzas a experimentar o a vivir aquí, no entras al reino de los cielos. Y es lo que le pasó a Lucifer, y por eso fue condenado. La vanidad, como amor desordenado a la propia imagen, belleza o prestigio, se entiende como un reflejo de ese mismo pecado original de Lucifer. Entonces, lamentablemente, yo sufrí una vejación directamente desde Lucifer, pero mi Dios y mi Señor me rescató para que ahora les pueda compartir ese testimonio. Espero que les haya gustado. Chao.